Esta es una advertencia que nace del trauma, un relato que juré llevarme a la tumba para no alimentar a la entidad que ahora mismo, mientras escuchas esto, podría estar deslizándose por el pasillo de tu casa. Durante años guardé silencio sobre lo que viví en las tierras gélidas del norte y en el desierto ardiente de Sonora, porque hay una regla no escrita en el mundo de lo paranormal. Cuando nombras al abismo, el abismo te reconoce, pero anoche recibí una llamada que no quedó registrada en mi teléfono, una frecuencia de estática y gritos que me recordó que mi deuda con el otro lado aún no ha sido pagada. Apaga las luces, asegura la puerta y, sobre todo, no confíes en lo que ves a través del parabrisas, Ann. Ahí estaba ella, parada en medio de la carretera, bajo una luz que no procedía de este mundo. Mi novia, Valeria, con el mismo vestido con el que la había visto esa mañana, pero sus ojos eran dos cuencas de vacío absoluto. El terror me paralizó el corazón cuando, con los dedos temblorinos, marqué su número, y ella me contestó desde nuestra casa, a kilómetros de distancia, cenando tranquilamente, mientras su doble empezaba a sonreír frente a mi camioneta. A muy buenas noches. Espero que se encuentren en un estado de receptividad absoluta, porque las crónicas que estoy por desatar hoy desafían la lógica de nuestra realidad. Hablaremos de carreteras que no llevan a ninguna parte, de fallos en la simulación que nos rodea, y de encuentros con seres que visten nuestra propia piel para devorar nuestra cordura. Si estás conduciendo en este momento, si ves a alguien idéntico a un ser querido caminando por el acotamiento de una ruta solitaria, no te detengas, acelera, porque podrías estar a punto de convertirte en el próximo protagonista de un relato que nadie querrá creer. Llevo 7 años viviendo en los límites de Alaska, un lugar donde el hombre es solo un invitado temporal y la naturaleza es una deidad implacable. Aquí, los inviernos no son solo estaciones, son prisiones de hielo y oscuridad eterna. En este pueblo inhóspito, se sabe que las montañas no solo albergan nieve, sino presencia, cosas espirituales que los nativos llaman de formas que mi lengua no se atreve a pronunciar. Criaturas que se alimentan de la soledad de los caminos. Han sucedido el año pasado. Trabajaba en el mantenimiento de las rutas estatales, en un tramo tan remoto que el silencio se volvía ensordecedor. Mis compañeros se habían alejado unos kilómetros para revisar un derrumbe y yo me quedé solo en la camioneta, con la calefacción al máximo, esperando el fin de la jornada. El sol se hundió tras los picos de hielo y la negrura total cayó sobre el mundo. Estaba impaciente, deseando volver a casa para sentir el calor de la sopa que Valeria me prepararían. De repente, entre los copos de nieve que bailaban en la luz de mis faros, vi una silueta. Una figura humana caminaba pesadamente hacia mí. No era ninguno de mis compañeros. Lo supe por su forma de moverse. Le hice señas con las luces: prendé, apagar, prendé, pero la silueta no se detuvo ni alteró su paso. Parecía una sombra recortada sobre la blancura del paisaje. Saqué mi teléfono para usar el zoom de la cámara. Quería verle el rostro, pero cuando levanté la vista del dispositivo, la carretera estaba vacía. Bajé de la camioneta con el corazón martillando contra mis costillas. Solo escuchaba el silbido del viento, un viento que no sonaba natural. Era como si miles de voces susurraran al unísono para ocultar algo que se arrastraba cerca. Mis compañeros llegaron por detrás, dándome un susto de muerte. Les conté lo que vi y el color desapareció de sus rostros. «Vámonos de aquí ahora mismo», dijeron. «Ellos crecieron en estas tierras y conocen las reglas ansí. ¿Ves a alguien en el hielo donde no debería haber nadie? Es porque ese alguien ya no es humano». Aceleramos hacia el pueblo más cercano, pero la ansiedad se quedó pegada a mí como una segunda piel. Al llegar,
Uno de mis amigos decidió acompañarme el resto del trayecto hasta mi casa. Paramos en una pequeña tienda de conveniencia que ya estaba cerrando. Me quedé en el coche mientras él bajaba a comprar unos víveres. Apagué los faros para no molestar, y ahí fue cuando el velo de la realidad se desgarró por completo al otro lado de la calle. Bajo la sombra de un edificio abandonado, vi a una mujer. Mi pulso se detuvo. Era Valeria. Llevaba un abrigo ligero, demasiado fino para el frío de Alaska. Se veía exactamente igual a mi novia, su forma de recogerse el cabello, pero ella debería estar a 30 minutos de distancia, esperándome. La figura me miró y sonrió, pero no era una sonrisa de afecto, era una mueca de triunfo. Me hizo señas con la mano. «Ven conmigo», parecía decir su gesto con las manos sudorosas. Le pedí a Siri que marcara a Valeria. El tono de llamada sonó eterno SSH interferencia, hasta que ella contestó. «Hola, ya vi, la cena está lista». Le pregunté con la voz quebrada si había salido de casa. «No, para nada. He estado aquí todo el día». Mientras escuchaba su voz real en el teléfono, la mujer al otro lado de la calle seguía mirándome. Soltó una carcajada silenciosa y comenzó a caminar hacia la oscuridad total de la carretera, hacia el bosque donde no hay nada más que muerte para quien camina a pie. Mi compañero regresó y me encontró en estado de shock. «Nunca vuelvas a intentar ayudar a nadie en estas carreteras de noche», me advirtió con una seriedad que me heló los huesos. Me recomendó no decirle nada a Valeria, y así lo he hecho hasta hoy. Pero a veces, cuando la miro dormir, me pregunto si la que regresó del pueblo esa noche fue ella, o si algo más tomó su lugar en la oscuridad del desierto de hielo. Pero los fallos en la realidad no solo ocurren en el frío. En Sonora, bajo el sol abrasador del desierto, mi padre y yo vivimos algo que nos marcó para siempre. Íbamos de regreso de Sonoita hacia Hermosillo, una ruta de 5 horas rodeada de arena y matorrales. Me quedé dormido en el asiento del copiloto, pero no fue un sueño normal. Era una negrura absoluta, como si me hubieran desconectado de la existencia. Desperté por los gritos de mi padre y el violento sacudón del vehículo. Nos habíamos salido de la carretera y estábamos enterrados en la arena. Una llanta había reventado. El sol se estaba ocultando, tiñendo el cielo de un rojo sangre. En esa soledad infinita, vimos acercarse una camioneta vieja, de 2 colores opacos por el tiempo. La conducía un hombre con un sombrero sucio. A su lado, una mujer pétrea, mirando fijamente al horizonte. El hombre se detuvo y nos sonrió de una forma que nos hizo retroceder. Preguntó, pero su voz no parecía venir de su garganta, sino del aire mismo. Mi padre, por instinto, rechazó la ayuda. La camioneta se alejó, pero minutos después, mientras intentábamos cambiar la llanta, vimos venir otra camioneta. Era idéntica, el mismo modelo. Los mismos 2 colores desgastados. El mismo hombre con el sombrero sucio, pero esta vez viajaba solo. Nos miró con la misma sonrisa congelada y siguió de largo. Mi padre y yo nos miramos con terror. Vimos las luces de ambas camionetas alejarse en la recta interminable. Y entonces apareció una tercera. Nos ocultamos tras los matorrales conteniendo la respiración. El mismo vehículo, el mismo conductor, la misma mujer seria en el asiento del copiloto. Pero en la parte trasera, en la caja, iba un joven obeso que nos señaló con el dedo mientras pasaban. Vimos las luces de las 3 camionetas idénticas perdiéndose juntas en el horizonte como una falla en la cinta de la realidad que se repetía una y otra vez. Cambiamos la llanta en un silencio sepulcral y no volvimos a hablar del tema hasta años después. ¿Qué son estas apariciones?
visitantes de otras dimensiones. ¿O es que el mundo es mucho más frágil de lo que nos atrevemos a admitir? En Baja California Sur, otro hombre vio su propio coche venir de frente en una curva cerrada de la carretera hacia Loreto. Se vio a sí mismo manejando, con la misma gorra y una expresión de pánico absoluto en el rostro. Un encuentro consigo mismo que casi termina en tragedia y finalmente está la llamada. Un conductor en una ruta solitaria recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, solo escuchó estática agresiva y entre el ruido, gritos de decenas de personas en una desesperación absoluta. No podía bajar el volumen. La frecuencia parecía emanar de la estructura misma del coche. Se orilló para colgar, para recuperar el aliento, y minutos después, al reincorporarse, encontró el infierno en la tierra. Un tráiler había aplastado una fila de coches en una caseta. Los gritos que escuchó por el teléfono eran los mismos gritos que ahora llenaban el aire real entre las llamas y el metal retorcido. Si no hubiera contestado esa llamada de ultratumba, él habría sido el siguiente en esa fila de muerte. Mucha atención a lo que sucede a su alrededor. Mientras apagan esta pantalla, escuchen los crujidos en el techo, el susurro que parece venir de debajo de la cama, o ese rostro que se refleja en la ventana por una fracción de segundo y que se parece demasiado al suyo. No se queden a solas con sus miedos. Cuéntenos su historia antes de que la realidad decida fallar una vez más a su alrededor. Soy la voz que los acompaña en la negrura. Y esto fue B Paranormal. Sueñen con los ángeles, si es que ellos todavía se atreven a bajar a este mundo. Buenas noches. Pero no todos los encuentros terminan en una huida. A veces, lo que encuentras en el camino decide que tú eres su nuevo destino. Mi padre siempre decía que el desierto de Sonora no es arena y piedra. Es un cementerio sin lápidas que respira cuando el sol se apaga. Y aquella noche, después de ver la tercera camioneta idéntica, el silencio que cayó sobre nosotros no era de paz. Era el silencio de una presa que sabe que el cazador está cerca. Cambiamos la llanta con movimientos mecánicos, frenéticos. Cada vez que una ráfaga de viento movía los matorrales, mi padre saltaba como si un animal le hubiera mordido el talón. No nos atrevíamos a mirar hacia la recta donde las luces de las tres camionetas se habían fundido en un solo punto negro. Finalmente, el último birlo apretó. Subimos al coche y mi padre arrancó con una violencia que hizo que las llantas escupieran arena. No encendió la radio, no encendió las luces interiores, solo sus ojos fijos en el asfalto que parecía derretirse bajo nuestros faros. «San papá, ¿qué fue eso?», susurré después de varios kilómetros. Él no me miró. Sus manos temblaban sobre el volante con una intensidad rítmica. «No lo sé, hijo, pero en este mundo hay grietas, y acabamos de asomarnos a una. Durante el resto del viaje, juraría que vi sombras corriendo a la misma velocidad que el auto en el límite de la luz. Figuras alargadas que no tenían pies, sino que se deslizaban sobre el aire denso del desierto. Llegamos a Hermosillo cuando el primer rayo de sol cortaba el horizonte. Al bajar del auto, notamos algo que nos hizo flaquear las piernas. En la defensa trasera, donde el muchacho gordo había señalado, había 3 huellas de manos, pero no eran de lodo ni de grasa. Eran quemaduras profundas en el metal, como si alguien hubiera sostenido el coche con un calor que no es de este mundo. Esa marca sigue ahí, un recordatorio de que esa noche algo nos reclamó, algo que no entiende de tiempo ni de espacio. Y hablando de tiempo, lo que ocurrió en aquella carretera de Baja California Sur, entre La Paz y Loreto, nos obliga a preguntarnos, ¿somos dueños de nuestro presente? El hombre que se vio a sí mismo en la curva no solo vio un reflejo, vio una advertencia. Sus ojos se cruzaron con los de su doble, y en ese segundo de reconocimiento sintió un frío
que no venía del aire acondicionado, sino del alma. Era yo. Pero una versión de mí que ya había muerto 1000 veces en esa curva, me contó tiempo después con la voz quebrada. Sus manos no sostenían el volante. Se aferraban a él como quien se aferra a la vida antes de un impacto que nunca llega. El misterio de la gorra no es una superstición. Es un intento desesperado de cambiar el guión de una realidad que ya está escrita. Porque si cambias el detalle, quizás, solo quizás, el destino pierda tu rastro y pase de largo. ¿Y qué hay de la llamada? Esa frecuencia de dolor que salvó una vida. Muchos creen que fue un ángel guardián. Otros dicen que fue el eco de las víctimas que, en su último aliento, lanzaron un grito que viajó por las ondas celulares para advertir al próximo en la lista. El conductor aún se despierta a las 3 de la mañana, escuchando esa estática en su cabeza, un sonido que le recuerda que el azar es solo una palabra que usamos para no admitir que estamos siendo observados en comunidad. Hemos navegado por las aguas más turbias de lo inexplicable, desde los desiertos de hielo en Alaska hasta las curvas traicioneras de nuestras costas. Pero el expediente no se cierra aquí. Apenas estamos rascando la superficie de lo que se oculta en los puntos ciegos de nuestra existencia. Si alguna vez sientes que el GPS te indica una ruta que no conoces, si ves a un familiar caminando donde no debería estar, o si recibes una llamada que solo emite lamento, recuerda estas palabras: no eres el observador, eres el observado. El camino que recorres hoy podría ser el último que tus pies toquen en esta frecuencia. Cuéntanos tu experiencia. Déjanos saber que no estamos solos en esta oscuridad, porque mientras más voces se unan, menos espacio tendrán las sombras para esconderse. Soy la voz que te susurra al oído cuando crees que el silencio es total. Y esto fue B Paranormal. No cierres los ojos del todo, porque lo que viste en la carretera ya llegó a tu puerta. Buenas noches. Sin embargo, hay secretos que no se quedan en el asfalto. Hay presencias que aprenden tu nombre y lo susurran desde las grietas de la realidad. Lo que ocurrió después de aquel accidente en la caseta fue lo que realmente quebró mi cordura. Porque al regresar a mi coche, después de haber ayudado a sacar cuerpos del fuego, después de haber escuchado los mismos gritos que la llamada me anticipó, encontré algo que no debería estar ahí, en el asiento del copiloto. Sobre la tapicería que yo mismo había limpiado esa mañana, había una pequeña nota, un trozo de papel amarillento, húmedo, que olía a flores de velorio, a nardos podridos. Solo tenía una frase escrita con una caligrafía temblorosa, casi infantil. Gracias por detenerte. Nos faltaba uno en la fila. Sentí que el aire se convertía en plomo en mis pulmones. Miré a mi alrededor, pero los policías y bomberos estaban lejos. Nadie se había acercado a mi vehículo. Ocho dejó ese mensaje mientras yo intentaba ser un héroe entre las llamas. Desde ese día, las noches en la carretera ya no son de soledad, son de compañía no deseada, porque a veces, comunidad, no somos nosotros quienes elegimos el camino, es el camino el que nos elige como sus nuevos habitantes, como aquel hombre en Alaska, que aún hoy, cuando besa a su novia al llegar del trabajo, siente un rastro de escarcha en sus labios, una temperatura que no pertenece a un ser vivo. Él sabe que la Valeria que lo esperaba con la sopa caliente no es la misma que lo despidió por la mañana, pero el miedo a la verdad es más fuerte que el deseo de justicia. Prefiere vivir con un simulacro antes que aceptar que su verdadera mujer se perdió para siempre en el blanco infinito del invierno. Y tú, que me escuchas en este momento, ¿has revisado el asiento trasero de tu auto últimamente? ¿Estás seguro de que ese reflejo que viste en el espejo retrovisor era solo un juego de luces de los coches que vienen detrás? A veces, los fallos en la realidad no son errores del universo, son invitaciones. Una invitación a dejar de ser el conductor
y convertirte en el pasajero de una pesadilla que no tiene salida? Recuerda, si ves a alguien idéntico a ti en sentido contrario, no lo saludes. No lo mires a los ojos, porque en ese intercambio de miradas podrías estar entregándole las llaves de tu existencia. Si recibes una llamada de estática, cuelga inmediatamente. Pero si los gritos persisten, aún con el teléfono apagado, entonces ya es demasiado tarde. El accidente ya ocurrió en una frecuencia que tus sentidos no pueden percibir. Soy la voz que te advierte que el peligro no está allá afuera, sino en la fragilidad de lo que llamas normalidad. Y esto fue Ve Paranormal. No apagues la luz del todo, porque en la penumbra las sombras están pasando lista. Y tu nombre es el siguiente. Buenas noches.